El millonario descubre que su esposa saboteó los frenos. La verdad fue terrible y oculta. Alejandro Rivera era un hombre meticuloso, de esos que no dejaban nada al azar. Construyó su imperio ladrillo a ladrillo, desde un despacho pequeño en la Ciudad de México hasta un reino de negocios que pocos podían imaginar. Su vida era pura elegancia, envoltorios de seda y oro en cada esquina. Pero una tarde todo cambió. Una carretera solitaria, el asfalto agotado bajo un cielo gris. De repente el miedo absoluto. Los frenos de su automóvil fallaron con un ruido seco, como un lastre abandonado. El pedal se hundía sin respuesta. Alejandro sintió el estómago subir hasta la garganta. El volante tenía la rigidez de un monstruo desbocado. Las ruedas chirriaron, el auto dio tumbos, el tiempo se quebró en segundos eternos. El choque fue brutal. Vidrios rotos, huesos retorciéndose en el cuerpo. El impacto fue un puñal directo al pecho. Los gritos mudos de Alejandro quedaron atrapados por el golpe y el silencio que siguió. Ese silencio que los sobrevivientes nunca olvidan, porque pesa. Por un milagro, y solo por eso, Alejandro respiró tras el desastre, con un dolor frío que le recorría la espalda y una confusión atroz dando vueltas en su cabeza. Pero aquí no acababa la historia. Mientras la ambulancia se llevaba sus restos de control, una sombra se colaba en la mente de Alejandro. Algo no cuadraba. No eran frenos viejos ni un desgaste común. Alguien había metido mano donde no debía. Y su mente, entrenada para no dejar cabos sueltos, empezó a buscar. En secreto se puso a investigar. Lo que descubrió no solo hiela la sangre, también quema en el alma. Las evidencias lo llevaron a un rincón inesperado. Sofía, su esposa, siempre elegante, siempre impecable. La reina que se paseaba entre la alta sociedad con sonrisas perfectas y ojos que no delataban nada. ¿Pero podría Sofía ser capaz de algo tan cruel? El choque, la caída casi mortal. Las piezas comenzaban a encajar en un cuadro oscuro que él no quería ver. Sus manos temblaban al revisar mensajes borrados, llamadas secretas y pruebas diminutas como gotas de veneno que señalaban hacia ella. La traición era un amargo golpe, pero la duda estrujaba su pecho con la misma fuerza. ¿Y si estaba equivocado? Pero la opresión en el pecho, la falta de aire cuando pensaba en aquello, no le dejaban escapar. Atrás quedaba el matrimonio que creía irrompible. Se desveló una red escondida de chantajes, secretos familiares que Sofía había ocultado bajo la apariencia de perfección, abusos que Alejandro nunca quiso mirar. El poder y el dinero ahora parecían más cadenas que libertades. Mientras la noche le susurraba sus dudas, Alejandro miraba a Sofía. Con ojos nuevos, ojos que temblaban entre el amor y la sospecha, con un dolor tan profundo que parecía desgarrar su piel. ¿Qué oscuro secreto la había llevado a intentar acabar con su vida? ¿Fue todo un accidente o una traición calculada? La verdad se volvía sombra peligrosa en cada rincón. Frente a él, una elección imposible: romper para siempre ese vínculo o sumergirse más en esa verdad que podría destruirlos a ambos. Sin respuestas claras, sin un camino seguro. Alejandro quedaba atrapado en la red de engaños, poder y secretos que su fortuna no lograba controlar. ¿Decidirá enfrentar la tormenta o cerrar los ojos para siempre? Oye, antes de continuar con esta historia. Increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La noche parecía más pesada que nunca. Alejandro estaba parado frente a un escritorio desordenado, amarrado por el temor y las dudas. Tenía en las manos el teléfono que acababa de recuperar. Un viejo atarato que había guardado Sofía en su cajón privado, sin que él lo sospechara. Mensajes cifrados, fotos borrosas, nombres que no le decían nada, hasta que un nombre cambió todo. Lucas. Lo leyó una y otra vez.
el corazón palpitando como si quisiera romperle el pecho. Sofía y un tal Lucas. ¿Quién era ese hombre? ¿Un amante? ¿Un cómplice? Quiso llamarla, pero sus dedos temblaban demasiado. En ese instante, el silencio de la casa se hizo eco de su angustia. De repente, el sonido de la puerta al abrirse cortó el aire como un cuchillo. Sofía entró, con esa sonrisa fría que no le llegaba a los ojos. Alejandro volvió a guardar el teléfono, su pecho encogido. Ella no dijo nada, solo lo miró, una quietud desconcertante en su rostro. «Tenemos que hablar», dijo ella, casi sin voz. Antes de que él pudiera responder, el timbre del celular sonó otra vez. Alejandro tomó el teléfono y vio que era un mensaje nuevo. La pantalla brillaba con un solo texto. «No confíes en ella. Busca el archivo en tu oficina». El nudo en la garganta le creció. Corrió hacia su despacho, que siempre había sido su refugio. Allí, entre papeles, encontró una carpeta sellada con un nombre. Sofía Rivera, Historia Oculta. La abrió con manos sudorosas y empezó a leer. Lo que encontró le cayó encima como una bomba. Sofía no solo había saboteado los frenos, ella nunca fue quien parecía ser. Esa mujer elegante, siempre impecable, era una pieza clave en un juego mucho más oscuro. Años de chantajes, manipulación, dinero sucio ligado a una red criminal que Alejandro nunca imaginó siquiera rozar. Pero no era eso lo peor. Lo peor estaba en la última página, una carta firmada por Alejandro, fechada hace 5 años, que él jamás escribió ni firmó. Era una confesión falsa, una admisión de culpa por un crimen que no cometió y que aún no entendía. ¿Quién había falsificado eso? ¿Por qué? Justo cuando Alejandro trataba de recomponer sus pensamientos, su teléfono vibró con un video. Lo abrió y vio algo que congeló el aire en sus pulmones. Las imágenes mostraban a Sofía entrando a su auto esa fatídica tarde. Pero no era sola. A su lado, Lucas. Él abría un compartimento oculto bajo el tablero y manipulaba algo justo antes de que Alejandro subiera al vehículo. El shock fue un disparo en el estómago. No solo su esposa estaba involucrada, había un tercero que manejaba los hilos, pero el giro final fue más cruel. En el video, Sofía se gira y le sonríe a la cámara, con una mirada que atravesaba la pantalla. «No eres el único que guarda secretos, Alejandro». El móvil cayó al suelo. El eco del golpe resonó en la casa vacía, mientras Alejandro se quedaba paralizado, con el peso de una verdad que ahora devoraba todo lo que creía saber. ¿Quién era realmente Lucas? ¿Qué quería de él? ¿Y qué papel jugaba Alejandro en aquella red que lo estaba destruyendo desde dentro? Una sombra nueva se cernía, más densa, más fría. El juego apenas comenzaba y Alejandro estaba atrapado. Esta vez, no solo su vida, sino su alma, pendía de un hilo. Y la pregunta más peligrosa se instaló en su mente, clavada como un puñal invisible. ¿En quién podía confiar cuando la verdad era la mentira más cruel? El teléfono seguía tirado en el suelo, olvidado, mientras Alejandro trataba de armar su mente destrozada. La cabeza le latía como un tambor que quería reventar. ¿Quién era ese tal Lucas? ¿Y cómo encajaba todo eso con Sofía? Sus manos temblaban, no podía ni sostener la carpeta del archivo. De pronto, la puerta del despacho se abrió de golpe. No fue Sofía, sino la policía. 2 agentes entraron con caras graves, sin mediar palabra. Uno levantó una orden de arresto. Alejandro la leyó sin poder creer. Decían que él estaba implicado en un fraude criminal de millones, que la policía ya lo estaba siguiendo desde hace meses. Todo, según ellos, estaba respaldado con pruebas sólidas, transferencias bancarias, documentos falsificados, grabaciones. El nudo en la garganta de Alejandro se hizo inmenso. «¿Qué está pasando?», pensó, sin saber si llorar o pelear. Un oficial abrió una carpeta y mostró un video. Era Alejandro, sí, pero no el Alejandro que él conocía. En las grabaciones, alguien con su rostro discutía con figuras oscuras sobre negocios turbios. Su voz, su cara, pero él sabía que nunca había estado ahí. ¿Era un montaje? ¿Un doble? Mientras la confusión lo arrollaba, un ruido sordo vino del pasillo.
Sofía apareció en la puerta, pálida, más tensa que nunca. Tenía un sobre en la mano, blanco, sin sello. Lo lanzó sobre el escritorio. Alejandro lo recogió sin mirar. «Esto termina hoy», dijo ella. «No puedo seguir con esta mentira». Alejandro la miró, pero no reconoció esa mezcla de miedo y dureza en su rostro. Con manos temblorosas rompió el sobre. Dentro había fotos. No suyas ni de Lucas, sino de él con una mujer que jamás había visto. Una niña pequeña también aparecía en las imágenes, abrazada a él, sonriendo. Su pecho se apretó. ¿Quién era esa chica? ¿Por qué él no recordaba nada? Sofía susurró. «Ella es Mariana, tu hija». Alejandro parpadeó. La sangre se le heló en las venas. «Eso es imposible», balbuceó. «No tengo hijos». Ella bajó la mirada. Pero antes de que pudiera decir más, sonó el teléfono del despacho. Alejandro contestó con un temblor raro. Del otro lado, una voz familiar y fría, casi burlona. «¿Quieres respuestas, Alejandro? Ven al muelle viejo, ahora». La llamada se cortó. El silencio volvió a devorarlo todo. Sofía lo miró y por un segundo la máscara pareció caer. «Hay mucha más verdad que la que imaginas. Pero cuidado, algunos secretos matan». Alejandro estaba paralizado. Por primera vez sentía que toda su vida se estaba deshaciendo delante de sus ojos. No solo Sofía lo había traicionado, ni Lucas era solo un cómplice. Había alguien más jugando, alguien que quería hundirlo sin importar nada. Antes de que pudiera reaccionar, un estampido tremendo retumbó en la casa. Alguien había roto una ventana. Algo voló hacia el suelo con violencia. Un paquete envuelto en papel marrón. Alejandro se agachó y sacó un USB. Sin pensarlo, lo conectó a su computadora. En la pantalla apareció un mensaje. «Mira y entenderás, pero prepárate para lo que nadie te dirá». El video que se abrió no era ningún montaje. Era real, demasiado real. Y esa verdad prometía cambiarlo todo. Las lágrimas empezaban a brotar sin avisar. El miedo ya no estaba solo en su pecho, sino clavado en su alma. Y mientras la cámara da vueltas a su alrededor, mostrando sus ojos vacíos y, temblorosos, una pregunta le quemaba la garganta. ¿Quién es el verdadero enemigo? ¿Sofía, Lucas o esa figura oscura que parecía mover las piezas desde las sombras? Y lo peor, ¿y si la verdad que está por descubrirse es demasiado horrible para soportarla? El video seguía en la pantalla, mostrando cada detalle como un puñal clavado en el pecho de Alejandro. Sus manos temblaban, su respiración era un hilo débil que casi se rompía. El miedo había tomado toda la casa. El silencio ya no era aliado. Era un peso insoportable que lo obligaba a pensar rápido, a moverse, a no quedarse quieto. Pero entonces, algo inesperado pasó. La computadora parpadeó por un instante. La imagen se congeló, y una nueva ventana emergió sin aviso. Era un archivo de audio. Un suspiro profundo salió de Alejandro cuando lo abrió. La voz al otro lado era débil, rota, familiar, pero le costaba creer que fuera real. «Sofía», murmuró la voz con un dejo de culpa, «tú no eres lo que crees». La llamada empezó a distorsionarse, y justo cuando Alejandro intentaba poner pausa, la pantalla cambió otra vez. Esta vez, mostrando algo que nunca imaginó. Su rostro, pero no como lo conocía. Este Alejandro tenía cicatrices, vendajes y ojos llenos de terror. Y justo detrás, alguien más. Una mujer con el mismo rostro de Sofía. El corazón de Alejandro casi saltó del pecho. Era como mirar un espejo roto, un espejo que le devolvía una imagen rota. Entonces comprendió. Había más de una Sofía, una verdad que no podía aceptar. Y justo ahí, la puerta del despacho volvió a abrirse. Pero no era la policía, no era Sofía ni Lucas, era Mariana, la niña de las fotos, pero no era niña. Era una mujer joven, con ojos claros y voz firme, pero con un temblor profundo en sus manos. «Papá», dijo sin miedo, «estoy aquí y quiero que sepas la verdad. Toda la verdad». Alejandro no pudo moverse. La confusión, el dolor, el miedo, todo se mezclaba. Mariana avanzó dejando caer una carpeta gruesa sobre el escritorio. Dentro documentos, fotos y sobre todo un montón de pruebas.
Sofía y Lucas no son los únicos que te están jugando en contra, dijo Mariana. Todo esto es parte de algo mucho peor. Algo que tú mismo ayudaste a crear. El silencio se rompió con un estruendo. El teléfono volvió a sonar. Alejandro contestó casi sin aliento. Del otro lado, una voz fría, casi inhumana, dijo: «Lo que tienes en las manos, Alejandro, es la llave de tu caída y de tu futuro». Antes de que pudiera preguntar algo, un ruido fuerte sacudió la casa. El paquete que Alejandro había dejado en el suelo explotó, llenando la habitación de humo y polvo. Alejandro cayó hacia atrás, ahogándose entre la oscuridad momentánea. Cuando todo volvió a calmarse, entre las partículas flotantes y la luz azulada de la pantalla, una nueva imagen apareció. No era un vídeo ni una foto. Era un mensaje. Si quieres salvar tu alma, confiesa, o el verdadero enemigo te encontrará primero. Alejandro sintió que la fuerza le abandonaba. No solo corría peligro su vida, sino su mente, su identidad. Todo lo que creía ser. Mariana, Sofía, Lucas, la policía, cada uno parecía una pieza de un rompecabezas infernal que él no entendía. Y mientras la noche se tragaba los últimos reflejos de esperanza, una pregunta le quemaba la garganta como fuego frío. ¿En qué momento había dejado de ser Alejandro para convertirse en alguien más? La respuesta, esa oscura respuesta, estaba a apenas un paso. Pero dar ese paso podría destruirlo todo, y entonces un nuevo mensaje iluminó la pantalla, un nombre que nunca pensó volver a ver. ¿Listo para saber la verdad, Alejandro? Nos vemos en el muelle. No estás solo. Su respiración se detuvo. Eso no era una amenaza, era una invitación. Pero, ¿a qué venía? ¿Quién lo esperaba realmente? Alejandro no sabía qué temer más, la traición, la verdad o la sombra que se acercaba desde el muelle. El mensaje parpadeaba en la pantalla, y Alejandro sintió cómo el aire le escapaba de repente, como si alguien hubiera apretado sus pulmones con manos invisibles. La invitación al muelle no era un juego, era real, y estaba despierto en medio de un torbellino demasiado oscuro para entender. Se levantó, con las piernas temblando. Cada paso resonaba en la casa vacía. Sofía y Mariana se miraban, como dos fantasmas haciendo un pacto silencioso bajo la misma sombra que había destrozado su vida. Alejandro avanzó hacia la puerta, con el corazón al borde de la locura. Afuera, la noche lo engulló. La brisa arrastraba olor a sal y podrida, al mar revuelto y al peligro. El muelle esperaba, y con él respuestas. Oh, la muerte de su esperanza. Al llegar, la madera crujió bajo sus pies. La penumbra era densa, casi sólida. Solo una luz titilaba, distante. De repente, una voz, tan familiar que congeló la sangre. Lo llamó. Alejandro, era Lucas. Lo había visto en el video, y apenas podía creerlo frente a él. Pero no venía solo. De la sombra emergió Sofía. Su sonrisa era un filo frío. Mariane, o quien fuera esa mujer, no estaba. «Esto no termina aquí», dijo Lucas, con voz cortante. «Pero primero, necesitas saber la verdad, toda». Antes de que Alejandro pudiera preguntar, un ruido seco lo interrumpió. Un disparo. Un caos. La madera bajo sus pies tembló. Y un cuerpo cayó al lado suyo. Era Sofía. Sangre brotaba de su pecho, un manantial de traición y mentira. Sus ojos se abrieron en un último parpadeo de terror y arrepentimiento. «Perdóname», susurró, antes de caer sin más. Alejandro sintió que el mundo se desplomaba. Gritó, el eco le quemó los tímpanos. Pero entonces escuchó otra voz, más baja, más cruel. Una voz que salió del teléfono que vibraba en su bolsillo. La voz de Mariana. «Papá, yo no soy Mariana». El corazón le estalló. Miró la pantalla. Un video. Una grabación que nada tenía que ver con lo que había vivido. Allí, en ese clip oscuro, estaba una mujer con la misma cara de Sofía. Pero sus ojos eran hielo puro, y frente a ella, una figura encapuchada que levantaba una máscara. La máscara era el rostro de Alejandro. De repente, la mujer de la pantalla se giró hacia la cámara y sonrió con sadismo.
Somos todos piezas del mismo juego, Alejandro. Mariana es una mentira, y Sofía, un disfraz. Sus manos temblaban, no había aire. La noche, el muelle, la traición, todo se hacía pedazos. Pero el golpe final estaba por llegar. Una sirena rompió la quietud. Y de atrás apareció Mariana. No la niña que Alejandro había visto en las fotos, sino alguien distinto. Su rostro era una mezcla dolorosa entre inocencia y dureza. «Papá, ellos nos usaron», dijo, con lágrimas que quemaban más que el puñal. «No soy quien creías, ni tú». En ese instante, la figura encapuchada se quitó la capucha. Era Alejandro. O al menos, alguien con su rostro. El verdadero Alejandro parpadeó, roto y perdido. ¿Quién era él? ¿Qué había sido? La sirena se acercaba, y en medio del caos, un susurro helado recorrió la brisa. Alguien robó tu vida, y ahora nadie sabe quién eres. Alejandro se quedó paralizado, con la vista clavada en esa imagen que asesinaba su realidad. El muelle era solo el principio, y la verdadera pesadilla apenas comenzaba. El muelle parecía tragarse a Alejandro entero. La noche era un cuchillo. Cortaba el aire con un frío que calaba los huesos. El cuerpo de Sofía yacía inmóvil a sus pies. La sangre dibujaba un charco oscuro que se expandía. Lento o cruel, el corazón le latía en la garganta. Le quemaba la piel y la voz del teléfono le hizo temblar hasta lo más hondo. «Papá, yo no soy Mariana». El sonido era una daga clavada directo en el alma. Alejandro levantó la vista, con los ojos nublados y enrojecidos. Miró la pantalla y la imagen que apareció le derrumbó todo. Una mujer con los mismos rasgos de Sofía, pero sus ojos eran hielo puro. Detrás, una figura encapuchada. La capucha cayó y reveló un rostro que Alejandro conocía demasiado bien. Era él, sí, pero no su reflejo, sino un monstruo. Somos todos piezas del mismo juego, Alejandro. Mariana es una mentira, y Sofía, un disfraz. La voz de la mujer sonaba como un veneno dulce, una verdad que quemaba la boca. Alejandro sintió que el aire se rompía, que el suelo se movía bajo sus pies. Un susurro helado corrió la brisa. Alguien robó tu vida, y ahora nadie sabe quién eres. Un grito cortó el silencio. No era humano. Fue un sonido roto, un chillido de desesperación que venía del agua. Alejandro se giró y vio una figura tambaleante acercarse al muelle por él. Borde entre la neblina. Era Mariana, no la niña que él creía, sino una mujer de mirada rota y temblor profundo. Sus ojos recorrieron a Alejandro, con un fuego casi mudo. «Papá», musitó con voz quebrada, «hay algo que debes saber. Todo se acabó, pero no como crees». Alejandro se acercó sin pensar, con la sensación de que la tierra se deshacía bajo ellos. El caos giraba alrededor, pero entre los dos, el tiempo parecía frenarse. Entonces, justo cuando la desesperación amenazaba con tragarlos, Mariana soltó una verdad que explotó el silencio. Tiempo atrás, Sofía nunca existió realmente, al menos, no así. Ella fue creada. El cuerpo de Alejandro se congeló. No entendía. La piel le hormigueaba y un sudor frío empapó su frente. Mariana no paraba. Todo fue un programa, manipulación genética, identidades falsas. Sofía, Lucas, incluso yo, todos somos piezas de un experimento. Tú también. La lluvia empezó a caer, pequeña, precisa, como si el cielo llorara con ellos. Alejandro quiso gritar, pidió respuestas, pero su voz no salió. El nudo en su garganta se volvió un puño cerrado. Cada palabra de Mariana desafía todo, lo que creía, lo que sentía, su misma existencia en mil pedazos. No eres Alejandro Rivera, no del todo. Llevan años usándote como tarjeta de presentación. Un rostro para esconder ese proyecto oscuro que nadie quiere que vea. La luz. El sonido de sirenas rompió la atmósfera. A lo lejos, luces azules y rojas comenzaron a moverse hacia el muelle. La figura encapuchada apareció otra vez, esta vez detrás de Mariana, con pasos lentos y seguros. Alzó la voz. ¿Quieres saber quién eres? Mira dentro. Extendió un espejo viejo, con manchas que distorsionaban la imagen. Alejandro lo tomó, y su imagen en el cristal se deformó, se rompió, pero detrás del reflejo, algo más.
Un video empezó a reproducirse dentro del espejo. Allí, sentada en un cuarto oscuro, estaba la verdadera Sofía, llorando con furia, pero justo a su lado, una mujer mayor, la misma que se había mostrado con rostro frío, le susurraba al oído. Alejandro tragó saliva. Ella es tu madre real, y está atrapada. ¿Tres atrapada? Balbuceó sin poder entender del todo. Sí, dijo Mariana, y para salvarla, debes dejar de buscar respuestas afuera. Debes mirar adentro. Antes de que pudiera terminar, un estallido sacudió el muelle. Una explosión feroz que levantó fragmentos de madera y polvo. Alejandro salió volando hacia atrás, golpeando el suelo con dureza. Sentía el sabor amargo de la sangre en su boca, la oscuridad que amenazaba con cerrarse. Estiró la mano hacia el espejo, pero desapareció en un destello. Cuando logró incorporarse, miró alrededor. Mariana no estaba. La figura encapuchada tampoco. Solo el eco persistente de sus palabras y el frío mortal del muelle. Su respiración era un hilo. Su corazón, una bomba a punto de explotar. Miró al agua. Esperó encontrar respuestas, pero solo vio la noche implacable. Y entonces, un mensaje apareció en su teléfono, iluminando la oscuridad. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que no puedes imaginar, Alejandro? Esto apenas comienza. El miedo le apretó el pecho como nunca. Pero había algo más, una chispa diminuta, una luz enterrada bajo toneladas de duda y dolor. ¿Qué secreto tan terrible era capaz de romperlo todo? Y lo más importante, ¿existía todavía un tú al que regresar? El misterio seguía vivo, latiendo detrás de cada sombra. Porque esa noche Alejandro Rivera dejó de ser solo un hombre para convertirse en un enigma imposible de descifrar. Alejandro sintió que la presión en el pecho le explotaba. Todo a su alrededor se tambaleaba, pero no podía apartar la mirada del teléfono, de ese mensaje que parecía pesar más que una losa. ¿Estás listo para enfrentarte a lo que no puedes imaginar, Alejandro? Esto apenas comienza. La lluvia ahora caía sin tregua, empapándolo todo, mezclando el frío con la angustia que le quemaba las entrañas. Respiraba entrecortado, un nudo gigante atorado en la garganta, las piernas le temblaban sin control. Daba pasos, pero era como si estuviera atrapado en el barro, como si cada paso le costara arrancarse la piel. De repente un sonido extraño rompió la noche, un crujido seco como huesos rompiéndose. Alejandro se volvió rápido hacia el origen, pero no vio nada. El muelle estaba desierto, salvo por la sombra que se acercaba, lenta, firme y conocida. Era Sofía, pero no la Sofía quebrada y sangrante que él había visto morir. No, esta versión suya caminaba con una calma aterradora, con esa sonrisa torcida que antes había visto solo en pesadillas. Sus ojos brillaban, pero sin vida. Alejandro sintió que la sangre se le congelaba. «Creías que esto había terminado, ¿no?», dijo ella. Su voz era un susurro venenoso, pero claro como el cristal. «¡Sofía!», gritó él, pero la noche se tragó su voz. Ella levantó la mano y con un movimiento rápido encendió su teléfono. Mostró la pantalla iluminada justo frente a él. Era otro video, pero esta vez no era un montaje ni una amenaza. Era una confesión real, o al menos eso parecía. La cámara mostraba a Sofía hablando con una voz clara, dejando caer una bomba que partió el corazón de Alejandro en 1000 pedazos. «Alejandro, no soy solo una pieza más. Yo te creé». El silencio fue brutal. Los truenos acompañaron las palabras como si el mismísimo cielo se rompiera en 1000 pedazos. Alejandro sintió que las piernas le cedían, sus manos se crispaban con furia y miedo. Sofía siguió. «No soy humana, Alejandro. No fui hecha para amarte. Fui diseñada para proteger un secreto que tú jamás debiste conocer. Lucas y Mariana, ellos también son parte de esto. Todos controlados, marionetas sin alma. Y tú fuiste el primero». El mundo se le vino abajo. Miró a Sofía, buscando alguna señal de humanidad, pero solo encontró una máscara inquebrantable. Esa mujer, o mejor dicho, esa creación, tenía ojos que no reconocía. ¿Qué quieres decir?», balbuceó, con el terror clavado en la voz. «Fuiste un experimento, un prototipo.
No Alejandro Rivera, sino un proyecto. Todo lo que creíste saber, cada recuerdo, son fragmentos programados. No, eres un hombre. Eres un arma. El corazón le latió con tal fuerza que casi lo sintió fuera del pecho. El aire se hizo denso, imposible de respirar. De repente, la oscuridad se abrió con un grito desgarrador que no era de Sofía ni de Alejandro. Era débil, pero cargado de una urgencia desesperada. Y entonces un nuevo personaje apareció, emergiendo de la sombra del muelle. Era Mariana, pero no ninguna de las versiones que Alejandro había visto antes. Esta Mariana tenía ojos llenos de lágrimas y pensamientos caóticos, pero también de una fuerza insospechada. «Papá», empezó con la voz rota, pero firme, «todo esto es mentira. No somos piezas en un juego. Somos humanos. Y nos están usando para apagar la verdad». Alejandro se quedó sin aire. Todo acababa de saltar en 1000 pedazos otra vez. Mariana sacó un dispositivo pequeño, parecido a un control, y en sus manos temblorosas presionó un botón. De repente el muelle se iluminó con miles de cámaras invisibles y voces. Una transmisión en vivo estaba activa, mostrándolo todo. Alejandro, Sofía, Mariana, la figura encapuchada, Lucas, todos ellos atrapados sin saber que estaban siendo observados por millones. Pero lo peor estaba por venir. Desde el altavoz del muelle, una voz profunda, mecánica e impersonal, anunció para todos los presentes: Alejandro Rivera, Proyecto Alfa. Su vida fue un montaje. No hay regreso. Su realidad es una prisión digital, pero el experimento continúa. ¿Aceptas tu destino? Sofía miró a Alejandro, y por primera vez la máscara se quebró un poco. Su voz, cuando habló, sonó humana. No es solo tu vida, Alejandro. Es nuestra cárcel. Un disparo cruzó el aire. Alejandro sintió el calor quemarle la piel, pero antes de caer, escuchó el murmullo de Mariana. No creas nada, ni siquiera esto es real. El muelle explotó en caos, gritos, luces y sombras fundiéndose. Cuando la humareda bajó, el muelle estaba vacío. Nada quedaba, salvo un teléfono vibrando en el suelo con un último mensaje. Despierto o atrapado. La línea entre realidad y ficción se borró. ¿Quién eres ahora, Alejandro? El eco de esa pregunta se quedó pegado a su alma, mientras la noche tragaba la última luz. ¿Quién era realmente? ¿Y qué camino quedaba para un hombre que ni siquiera podía confiar en su propio cuerpo? La historia no había hecho más que empezar. El teléfono seguía vibrando en el suelo. Esa pregunta retumbaba en la mente de Alejandro como un trueno que no dejaba de golpear. ¿Despierto o atrapado? La línea entre realidad y ficción se borró. ¿Quién eres ahora, Alejandro? El cuerpo le temblaba. La lluvia le empapaba la cara. Cada gota como un disparo frío en la piel. Respiraba con dificultad. El aire parecía haberse encogido en su pecho hasta hacerlo pequeño, invisible. Quiso gritar, pero solo salió un susurro seco, un lamento sin voz. No sabía si estaba vivo o muerto. No sabía quién era. Entonces, un sonido extraño. No la sirena que venía lejos, ni la voz mecánica que había escuchado minutos atrás. Esto era diferente. Un eco. Un crujido dentro de su cabeza. Un zumbido eléctrico que se hacía más fuerte. Alejandro parpadeó. Todo comenzó a temblar. Y de golpe, la realidad se quebró. Un torrente de imágenes, recuerdos. O eran más bien implantes, serruchos, flashazos de luces, rostros que él no recordaba. Y entre ellos, su propia cara, pero vacía, sin vida, como una máscara tirada en el barro. De repente el suelo bajo sus pies se abrió. No era el muelle ni la noche, sino algo frío, blanco, deslumbrante. Estaba acostado en una cama, una clínica silenciosa. Alrededor, máquinas parpadeaban. Su propio cuerpo, atrapado en cables y tubos. Una voz femenina, suave, casi un susurro, le hablaba. Alejandro, despierta. Por favor, ábrenos ojos. Parpadeó de nuevo. No era Sofía, ni Mariana, ni Lucas. Era una mujer mayor, con ojos cansados, llenos de tristeza. ¿Dónde estoy? La voz le salió quebrada, débil. En un hospital,
Has estado en coma 7 meses. El corazón le latió tan fuerte que sintió que iba a explotar. 7 meses. ¿Todo lo que había vivido fue una pesadilla, un sueño imposible? O peor, un montaje dentro de otro montaje. Intentó recordar a Sofía, a Mariana, a Lucas, a la figura encapuchada, pero la memoria le daba vueltas, borraba rostros, deshacía nombres. La mujer le tomó la mano con cuidado. Alejandro, escucha, todo eso que piensas, esa historia oscura, fue un invento. Lo que viste, lo que sentiste, no ocurrió aquí. Estuviste atrapado en una simulación, un programa para protegerte, para salvarte. La confusión se hizo un puñal en su garganta, el miedo un nudo sin salida. ¿Simulación? ¿Salvarme de qué? Ella suspiró, como si llevara esa carga años. Eres un hombre de verdad, pero alguien quiso destruirte. Crear fantasmas para borrar tu nombre, para hacerte desaparecer sin que nadie sospechara. Nosotros trabajamos para despertar a quienes han sido atrapados en esa mentira. Un ruido seco, fuerte, la puerta se abrió de golpe. 2 hombres entraron, trajeados, con caras serias. Alejandro reconoció en ese momento que su vida era más complicada y oscura de lo que imaginaba. La mujer se levantó con firmeza. Lo importante ahora es que estás vivo, pero debes tener cuidado, porque afuera esperan los fantasmas que quisieron acabar contigo. Y mientras Alejandro trataba de comprender, una alarma empezó a sonar. Luces rojas titilaron. La puerta del cuarto se cerró de golpe. «No están solos», gritó la mujer. «Alguien más está aquí y viene a por ti». El miedo lo atravesó como un rayo helado. Levantó la vista y vio, reflejado en la ventana, una sombra que se acercaba, lenta, segura. Pero lo peor no fue la sombra, fue la persona que apareció detrás de ella. Un rostro conocido. No era Lucas, no era Sofía, era él mismo, pero no Alejandro. Era una versión rota, maldita, con ojos vacíos y una sonrisa que no era suya. «Bienvenido, Alejandro», dijo la sombra, con voz torcida. «Has vuelto al juego, pero esta vez no hay escape». El mundo cayó en oscuridad. La pregunta quedó en el aire suspendida, como una sentencia. ¿Quién es el verdadero Alejandro? ¿El que despertó o el que vino a reclamarlo? El cuarto se volvió un pozo negro. La sombra, esa versión horrenda y torcida de Alejandro, se acercó despacio, como si quisiera devorarlo vivo. Alejandro sintió el peso aplastante de un monstruo que conocía demasiado bien, pero que se negaba a ser. El nudo en la garganta apretaba sin clemencia. El latido de su corazón retumbaba, como un tambor de guerra que no podía detener. «¿Quién eres?». La voz le tembló, un hilo quebrado que se perdía en el vacío. Pero la figura no respondió. Solo sonrió, una mueca sin alma que helaba la sangre. De repente, algo explotó en su cabeza. Un golpe seco, un estallido de imágenes que no podía controlar. Se vio peleando consigo mismo, gritando hasta perder el sentido. Y entonces, un recuerdo afilado rasgó su piel por dentro. Un flash. Él, niño, o tal vez no. Un laboratorio frío, luces blancas que quemaban. Manos desconocidas lo sostenían mientras una máquina zumbaba, metiendo agujas en su brazo. «No eres Alejandro Rivera», susurró una voz sin rostro. «Solo un molde, un experimento roto desde el principio». El latido en su pecho se volvió insoportable. Las paredes parecían encoger. La luz parpadeante le quemaba los ojos. Se dio cuenta de algo terrible, inesperado. La sombra frente a él. No era un doble. Era el verdadero. Sí, el cuerpo atado en la clínica, las máquinas, la mujer que le hablaba. Todo era un disfraz. Una prisión diseñada para ocultar a un impostor que se hacía pasar por Alejandro Rivera. Pero el que él había sido, la versión que había despertado, era la mentira. Un ruido metálico cortó el aire. La puerta del cuarto se abrió de golpe. Pero no entraron hombres con armas, ni figuras encapuchadas. Entró una mujer, con mirada urgente. Un rostro que Alejandro reconoció por un segundo antes de que la locura lo golpeara de nuevo. «No, no puede ser», balbuceó. «¿Tú?» «Sí», respondió ella con voz firme, pero cargada de miedo. «Soy Sofía. Y si no me crees, mira». Sacó un espejo pequeño, pintado con manchas de óxido, y lo sostuvo frente a Alejandro. La imagen no reflejaba su rostro.
sino un mar de datos digitales, rostros pixelados, y nombres cruzados con palabras como copia, experimento y fallido. Yo también soy un clon. La voz de Sofía se quebró. Nunca existí. Nunca fui real. Fuimos creados para reemplazar, para ocultar. El mundo dio vueltas, una danza macabra, donde la realidad se desafía en pedazos. Alejandro sintió que ni su alma ni su memoria le pertenecían. Su piel erizada, el sudor frío le bañaba la espalda. La verdad más cruel acababa de caer. Todos eran fabricaciones diseñadas para un tablero invisible, para un juego donde nadie ganaba, solo perdían. ¿Y Lucas?, preguntó con voz rota. ¿Y Mariana? Sofía bajó la mirada. Su confesión fue un golpe que partió el silencio en dos. Él no existió. Mariana tampoco. Son proyecciones. Y tú, Alejandro, tú solo eres un replicante con recuerdos prestados. El aire se hizo denso. Un grito estalló dentro de su pecho, pero la garganta se cerró. La habitación parecía encogerse, apretándolo hasta dejarlo sin aliento. La locura era un muro enorme que lo empujaba hasta la oscuridad. En ese momento, el teléfono vibró en el suelo, con un sonido seco, cortante. Alejandro lo levantó. Con manos temblorosas, un mensaje apareció, simple, devastador. ¿Quieres saber la verdad? La línea entre humano y máquina está rota, pero queda un último camino. ¿Lo seguirás? La figura en el espejo desapareció, y el cuarto quedó en un silencio mortal. Alejandro respiró profundo, sintiendo que algo dentro de él se quebraba, o quizás se liberaba. Porque si todo era mentira, ¿qué era él realmente? El muro de dudas crecía, aplastante y silencioso. Y justo cuando el miedo estaba a punto de devorarlo, algo a lo lejos, un leve destello, una luz tenue se encendió en su pecho. ¿Podría ese brillo insignificante ser el primer vestigio de su humanidad perdida? ¿O simplemente un error más en un código roto? Y mientras la noche cerraba su manto oscuro, Alejandro supo que la pregunta real no era quién era, sino si aún quedaba alguien dentro dispuesto a luchar por la verdad. El silencio volvió a caer, pero ya no estaba solo. «Vamos, Alejandro, esto recién comienza», susurró una voz, apenas un eco, al borde del abismo. Y con eso, la realidad dio otro giro, a un lugar donde nadie sabe si despertará o soñará para siempre. La niebla envolvía el muelle como un sudario húmedo. Alejandro sintió el frío apoderarse de sus huesos mientras la figura oscura frente a él se desvanecía entre las sombras. La muerte de Sofía había dejado un vacío brutal, una grieta imposible de cerrar en su pecho. Pero lo peor no era ella, ni Lucas, ni siquiera la mentira de Mariana. Era ese rostro, su reflejo retorcido, el monstruo que lo acechaba desde adentro. Respiró con dificultad, la opresión en su pecho le robaba el aliento. El eco de aquella última advertencia resonaba en su cabeza, fragmentos de palabra que se quebraban en silencio. Esto recién comienza. Sí, lo sabían. Él apenas estaba despegando de un abismo sin fondo. Alzó la mirada y vio llegar a Mariana, sus ojos quebrados pero llenos de decisión. Su voz temblaba, pero era un fuego lo que la sostenía. «Papá, no somos lo que nos dijeron. Somos el resultado de mentiras, pero también la resistencia que queda». Alejandro quiso tocarla, buscar en esa piel la confirmación de que algo humano aún existía. Pero no hubo tiempo. Un ruido seco, metálico, cortó el aire. La puerta del almacén donde se encontraban se cerró de golpe. Una multitud de luces cegadoras irrumpió, y hombres con ojos gélidos entraron en formación. El juego estaba en su punto final. Entonces, Mariana susurró algo que se clavó en el alma de Alejandro como un puñal frío. El experimento no era solo sobre nosotros, era contigo, con tu verdad, con tu alma. Una ráfaga de tormenta sacudió el muelle. Un estallido lejano atronó a su espalda. Alejandro cerró los ojos dejando que el dolor y el miedo lo invadieran por completo. De pronto vio en su mente el origen, aquel laboratorio helado, las máquinas, la ausencia de infancia real. Pero también vio otra cosa, un destello pequeño, diminuto, pero real, un instante de humanidad luchando por escapar.
Abrió los ojos con un grito ahogado. No estaba solo. Mariana, con fuerzas que no pensó encontrar, tomó su mano y tiró de él, arrastrándolo hacia la luz. Si dejamos que esto nos destruya, ellos ganan. Pero mientras podamos luchar, hay esperanza. La policía irrumpió antes de que la sombra pudiera atraparlos completamente. Gritos, órdenes, caos. Alejandro se desplomó contra la madera húmeda, sintiendo que el peso del mundo le caía encima, pero también una chispa leve, demasiado frágil para perder. Tiempo después, hospital, cintas de video destruidas, pruebas recuperadas. Un juicio que sacudió hasta los cimientos del poder. Alejandro no era un monstruo, ni un clon, ni solo un experimento. Era un hombre hecho pedazos por el abuso y la mentira, pero con la valentía suficiente para reconstruirse. Mariana estuvo a su lado todo el tiempo. No era hija suya, nunca lo fue en el sentido común, pero era la única familia que le quedaba. Sofía, el enigma, quedó enterrada en el pasado, un recuerdo amargo y necesario para seguir. El enemigo real jamás apareció del todo, o tal vez siempre estuvo dentro, oculto entre sus propios recuerdos manipulados. Aprendió que la verdad, por terrible que sea, es el único camino hacia la libertad. Alejandro Rivera, fragmentado pero vivo, entendió que luchar no era ganar una vez, sino resistir cada día. Cerró los ojos una última vez, no para huir, sino para despertar a quien había sido toda su vida. Y en ese instante, una voz suave, casi un susurro en su mente le dijo: «Esto es solo el principio de tu liberación. Tienes que suscribirte ahora. No puedes perderte las historias que vienen, aquellas que te volarán la cabeza y abrirán puertas donde todo parecía cerrado. Destruye el botón de like ahora, que ese golpe en el algoritmo nos lleve directo a todos los rincones, porque solo los verdaderos fans saben lo que está en juego. Inunde los comentarios con todo lo que sentiste. ¿Crees que Alejandro es solo una víctima? ¿O el verdadero enemigo está aún oculto? Déjame tu teoría. Quiero leer cada fragmento de tu mente. No esperes ni un segundo más para compartir este video. Mándalo ya a por lo menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace brutal. Recuerda, solo quienes están aquí en el momento justo entienden el valor de apoyar este canal. Hagámoslo crecer juntos.